Hello, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast. Quería agradeceros la acogida que me estáis dando, sois maravillosos. La semana pasada os hablé un poco de mi proceso de ingreso y cómo estoy a día de hoy. Y en el episodio de hoy os quería hablar de las herramientas que adquirí y en las que me apoyo, que me ayudan pues a no volver a caer. Obviamente, como os dije la semana pasada, mis problemas no desaparecieron al salir de ahí. O sea, eso fue un parón en mi vida, pero mis problemas siguieron. Lo que cambió fue mi forma de verlos y de vivirlos y, obviamente, mi forma de verme a mí. Uno de mis mayores hándicaps y lo que me ha hecho sentirme siempre peor conmigo misma es que he tendido a pensar que yo no tenía nada que aportarle a la gente que tenía alrededor. Tenía como constantemente una voz interior que me decía todo el rato que yo no era inteligente, que no tenía nada que aportarle a la gente, que no era divertida, que no tenía tema de conversación y por lo tanto pues que lo único que podía aportar era un físico. Por eso yo lo que trataba era como de buscar la perfección en ese aspecto o lo que yo en ese momento consideraba que era perfección, porque a mi parte interior la tenía constantemente machacada. O sea, es que estaba destruida. Yo era como esas típicas casas por las que pasas por delante y dices, anda, mira qué mona. Porque yo siempre hacia afuera trataba de estar perfecta, o sea, iba increíble, vestida, maquillada, peinada, todo. Pero volviendo a la metáfora de la casa, luego entras a la casa y dentro no hay nada, o sea, es súper fría, cero acogedora, está completamente vacía, sin ningún mueble, sin nada de nada de nada. Pues esa era yo. De hecho, una de las cosas que me preguntaban mucho en terapia era, ¿tú por qué crees que está la gente a tu lado? Yo es que no sabía qué responder, o sea, no lo entendía, no sabía qué le podía aportar yo a las personas. Como os podéis imaginar, una de las cosas que más tuve que trabajar fue esa, mi autoestima y mi amor propio. Es decir, tuve que pararme y analizar y pensar qué cosas creía que tenía que me gustaban y qué cosas pues podía mejorar. No mejorar para gustarle al resto, sino mejorar para gustarme más a mí. Porque al final lo importante es eso, que tú estés tranquilo con lo que eres y que te quieras y que confíes en que puedes aportarle cosas buenas al resto porque las tienes. Todos las tenemos, lo único que hay que saber verlas. Hay que intentar pues fortalecer lo que tú crees que son virtudes y pues averiguar cuáles son tus debilidades y tratar de mejorarlas. Trabajar en nuestra voz interior es súper importante, probablemente es una de las cosas más importantes de las que nos deberíamos parar, porque lo que te dicen desde fuera afecta, claro que afecta, pero afecta muchísimo más lo que te dices tú a ti mismo. Si tú no te tratas bien, si tú no te hablas bien, si tú no te cuidas, si tú no te respetas, es muy difícil que veas cómo lo hace el resto. Y además es que aceptarás que te trate mal todo el mundo, porque si tú te tratas mal, pues ¿qué más te da cómo te trate el resto? Nuestra voz interior es como nuestro mayor compañero. Es quien nos dice absolutamente todo durante todo el día, si nos levantamos más guapas o más feas, si ese compañero de clase o del trabajo va mejor que yo, si eres afortunado o desgraciado, si debes sentirte culpable por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Todo eso tiene un impacto enorme en nosotros. Tú imagínate criar a tu hijo como te hablas a ti. ¿Consideras que ese niño de mayor confiaría en él, tendría una buena autoestima? ¿Sería capaz de afrontar pues, diferentes dificultades que le plantea la vida? Si la respuesta es que no, tienes que cambiar por completo la forma en la que te hablas. Porque es que si no cambias eso no vas a cambiar absolutamente nada. Ese fue y es el primer paso. Dejar de hablarte mal, dejar de pensar que no sirves para nada, dejar de pensar que todo lo haces mal, dejar de pensar que nadie te quiere y empezar a centrarte en las cosas que tienes como persona que te hacen sentirte bien. Yo me tuve que hacer una lista de cosas que me gustan de mí. Y además tuve que pedir ayuda como a la gente que tenía alrededor para que me aportaran algunas cosas que yo no veía. Y a partir de eso pues fui poco a poco reconstruyéndome. Otra de las cosas que tuve que hacer fue ser muy consciente de cómo me hablaba yo a mí misma. O sea, yo soy una persona que tiendo al patosismo, soy muy patosa. Entonces, a veces, pues yo qué sé, ejemplo tonto, estoy cocinando y se me cae algo al suelo. Y en ese momento, mi primer comentario a mí misma es, tío, qué tonta eres. Pues en lugar de hacer eso, lo que hago o lo que intento hacer es o no decirme nada o decir, bueno, no pasa nada, lo cojo, lo limpio y ya está, se ha acabado. Al final es eso, empezar a centrarte en pequeñas cosas, en cómo te hablas en según qué momentos y tratar de cambiarlo poco a poco. Otra cosa que es muy importante es aceptar que no siempre se está bien y no pasa nada. Permitirnos llorar, permitirnos no tener ganas de hacer absolutamente nada y enviarlo toda la mierda si es necesario. Pero eso sí, no recrearnos en ese malestar. Como se suele decir, pues una lloradita y a seguir existiendo. Que tú te permitas estar mal porque estás agobiada, estresada, has suspendido un examen, has tenido un problema personal, una ruptura sentimental, lo que sea, es que es lícito. Y es necesario conectar con ese sentimiento y buscar de qué forma puedes tratar de lidiar con él. Pero lo que no podemos hacer es recrearnos constantemente en ese pensamiento y quedarnos ahí toda la vida, porque es que si no, nadie saldría de la cama. A mí personalmente siempre me ha costado mucho como conectar con lo negativo. Siempre he tratado como de esconderlo y eso fue una de las cosas que me hizo caer en el TCA. Porque para tratar de tapar toda la mierda que tenía dentro, me refugié en eso para no pensar en mi familia, en mis amigos, en mi pareja. Decidí pensar solo en eso. Centrar mi atención en bajar de peso y así obviar completamente el resto. Y obviamente esa no es la solución.
Esta es otra de las cosas que hago ahora que no hacía antes. Que hay días en los que pues necesito conectar conmigo, que estoy mal, no sé por qué, y en lugar de coger y evadir esa sensación, pues me quedo ahí, veo qué me pasa, lloro si tengo que llorar, chillo si tengo que chillar, lo que sea, y al rato pues ya estoy mejor, ya más o menos puedo saber qué es lo que me pasa y si puedo buscar algún tipo de solución, pues lo intento, la busco y lo soluciono, y si no, pues nada. Lo que no puedo hacer es tratar de tapar eso, porque al final es como si tú coges el montón de la ropa sucia y lo vas guardando en un cajón. Entonces vas llenando ese cajón de ropa sucia, ropa sucia, ropa sucia. Llega un momento en el que el cajón de tanto peso de ropa sucia pues se rompe. Y cuando se rompe pues huele todo súper mal y aparte el cajón está roto. Y ya pues no puedes hacer nada, tienes que comprar otro cajón y hay prendas que tienes que tirar porque de tanto tiempo ahí encerradas ya no se puede ni sacar ese olor. Entonces, ¿para qué vas a llegar hasta el punto de romper el cajón? Si hay una solución mucho antes. Pues con todo esto es lo mismo, ¿para qué vas a llegar al punto en el que explotes y ya no puedas más si puedes irte desahogando poco a poco y puedes ir buscando o tratando de buscar una pequeña solución en diferentes momentos, no tener que llegar hasta el final que ya no puedas más? Y por último, pero no menos importante, apoyarte en la gente que tienes al lado. La mayoría de veces tendemos a quedarnos las cosas para nosotros, pensando que si lo hablamos con alguien vamos a molestar, vamos a parecer súper débiles y no queremos porque queremos aparentar ser súper fuertes, no sé exactamente por qué. Y es que no hay nada más bonito que apoyarte y confiar en la gente que tienes al lado. Y aunque hay veces que no te entiendan porque a lo mejor les estás explicando algo que ellos no han vivido y no saben cómo ayudarte, el hecho de que alguien te escuche y esté ahí ya te hace bien porque te hace sentirte mucho menos solo. Y a veces nos sentimos solos porque no les damos la oportunidad a las personas que estén cuando verdaderamente los necesitamos. Por eso mismo, porque queremos mostrarle a la gente algo que no es real. Así que cuando estés mal, prueba y en lugar de callártelo y llevártelo para ti como has hecho el 99% de las veces, háblalo con alguien, desahógate con alguien y a ver cómo te sienta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar, por escucharme, por apoyarme y nos vemos la semana que viene.